A veces la familia que necesitamos la mayor parte se va a nuestra puerta cuando la menos esperamos. A veces viene en la forma de un niño perdido pidiendo solo una noche de alquiler. Judson Tate había estado solo en su rancho por 5 años desde que perdió a su esposa y hijo. Los habitantes de la ciudad le llamaron un fantasma, y él vivía como uno. Luego un chico de 10 años apareció en su puerta duro y asustado. «Mi padre me dejó hoy», gritó el niño. «¿Puedo quedarme una noche, señor Judson?». Miró a esos ojos esperanzosos y dijo las palabras que cambiaron todo. «Puedes quedarte para siempre». El niño trajo la vida de nuevo a la rancha y la risa de nuevo al corazón de Judson. Pero cuando un extraño llegó y afirmó que el niño pertenecía a otro lugar, Judson enfrentó ¿Puede el amor ser más fuerte que la ley cuando se trata de proteger a la familia que eleges? Antes de que volvamos, cuéntanos de dónde estás escuchando. Y si esta historia te toca, asegúrate de suscribirte, porque mañana he salvado algo especial para ti. El sol del mañana pintó a Sidermesa en sombras de ámbar y ruedas creando largas sombras a través del rincón espantoso, que Judson Tate había llamado a casa por la mejor parte de 2 décadas. A través de su ventana de cocina podía ver a los cazadores escondidos a través de la pastilla occidental, como marcas de puntuación oscuras contra el graso dorado. La tierra estiraba sin fin en cada dirección rompida solo por el árbol junipero occidental, y la outlina azul distante de las montañas de San Juan. Era un país hermoso, el tipo que hizo a un hombre sentirse tan significativo y insignificante a la vez. Judson había enamorado de este lugar al momento en que lo había visto por primera vez de nuevo fuera del ejército y buscando algo permanente para construir su vida alrededor. Eso fue 23 años atrás cuando era joven y lleno de sueños sobre crear una familia en este vasto y pacífico corner de Utah. Ahora a los 51 años, esos sueños se sienten como si pertenecieran a alguien más totalmente. Judson tomó un copo de café de la tienda de cocina en el forno, la misma tienda que Emma había comprado en una ventana de cocina en Moab, durante su primer año de casamiento. Todo en la casa cargaba recuerdos como esos pequeños recuerdos de la vida que había construido y perdido. La mesa de cocina en la que compartían miles de comidas. La silla de roca por el fuego donde Emma había enfermado a su hijo Tommy. La caja de juguetes de mano que todavía estaba en lo que había sido la habitación de Tommy, aunque Judson no había abierto esa puerta en más de un año. El fuego sucedió en un martes de noviembre 5 años y 7 meses atrás. Judson había estado revisando las líneas de fenómeno en la pastilla del norte cuando vio la fumación subirse de la dirección de la casa. A la vez que regresó el departamento de fuego voluntario de la ciudad, ya estaba allí, pero era demasiado tarde. La vieja casa de cocina se había levantado como una palanca, tomando con ella todo lo que había hecho que su vida fuera valiente. El dinero de la insurrección había sido suficiente para reconstruir, y Judson se había metido en el trabajo con la energía desesperada de un hombre, intentando escapar de su tristeza. La nueva casa era más grande y más moderna que la vieja, con mejor insulación y un sistema de calentamiento más eficiente. Fue una buena casa por cualquier medida, pero nunca se sintió como una casa. ¿Cómo podía ser? Cuando la risa que había llenado estas habitaciones se había ido para siempre. Durante los años que han pasado, Judson se ha convertido en una rutina que lo ha mantenido moviendo de mañana a la noche. Se levantó antes del sol, se acercaba a la casa, se abrigaba, se mantenía el equipamiento y se manejaba las 1000 pequeñas tareas que mantenía a la casa corriendo. Hablaba con los animales más que hablaba con la gente, buscando confort en su presencia descomplicada. Los cazadores no preguntaban preguntas ni ofrecían condolencias. Simplemente existían requiriendo cuidado y atención, dándole un motivo para salir de la cama cada mañana. La gente de Cedar Bluff, la ciudad más cercana 15 millas al sur, había intentado ayudar al principio. Las mujeres de la iglesia trajeron caceroles y ofrecían compañería. Los vecinos se detuvieron a verlo y ofrecían ayuda con el trabajo de la casa. Pero Judson se había retirado gradualmente de todo esto deshonestamente,
pero firmemente desviando invitaciones y descalificando. Finalmente la gente recibió el mensaje y lo dejó solo. Así es como ganó el nombre El Monstruo de Tate Ranch. Lo oía a veces cuando hacía sus viajes mensuales a la ciudad para ofrecerles. Hablaba detrás de las manos en la línea de desplazamiento de Miller's Feed y Hardware. Los niños se miraban a él desde detrás de los pantalones de su madre con los ojos abiertos y curiosos sobre el grande hombre silento, con el rostro asombrado y el aspecto asombrado en sus ojos negros. Judson no se importaba con el nombre. En muchas formas se sintió acurado. Estaba asombrado con su propia vida moviéndose a través de los movimientos de vivir, sin nunca sentirse realmente vivo. El hombre que se ríe fácilmente y se enamora profundamente, estaba asombrado en el mismo cementerio que su esposa y hijo, dejando detrás solo esta oscura piel que le parecía a él, y que respondió a su nombre. El rancho en sí reflejaba su estado emocional, donde antes había sido el jardín de flores de Emma, cerca de la frontera, ahora solo había grasas y árboles de prairie. El set de swing que había jugado Tommy ya no existía vendido a una familia joven en la ciudad que tenía hijos de sus propios. El jardín vegetal que había ofrecido frescos productos para su mesa había sido pescado y sembrado con alfalfa. Todo lo que hablaba de vida familiar, de alegría y esperanza y planes futuros había sido sistemáticamente retirado o permitido que se destruyera. Lo que quedaba era funcional pero estricto. El jardín estaba bien mantenido, la fencinga estaba en buena reparación, y los casares estaban saludables y bien alimentados. Judson tomó orgullo de su trabajo. Incluso si no le gustó el jardín, convertía cada año lo suficientemente que lo mantuviera cómodo y independiente. Pero el confort y la independencia eran pocos sustitutos para la calma de la conexión humana. Su vecino más cercano era el viejo Pete Hannigan, cuyo propiedad bordaba Judson hacia el oeste. Pete estaba en sus 70s, ahora un abogado en sí mismo que entendió el peso particular de la tristeza que vino sin vivir a los que más amabas. A veces Pete se dirigía a compartir un copo de café y hablaba de precios de casares o patrones del clima. Estas visitas fueron lo más cercano que Judson tuvo a la amistad, aunque ningún hombre habría usado esa palabra para describir su relación. Los días se mezclaron entre sí con una igualdad que Judson encontró tan confortable y tan aburrida. Él se levantó a las 5, comprobó la casa, regresó a la casa para desayunar. Luego pasó la mañana trabajando en cualquier proyecto que exigía su atención. Las tardes eran para el papel y el planeamiento, las noches para un simple almuerzo y una hora de lección antes de ir a la cama. Él leía voraciosamente la historia, la biografía, el novelo de ocasión, cualquier cosa que ocupara su mente, y lo mantuviera de viajar a territorio doloroso. Fue una vida atascada a sus elementos esenciales como un árbol que había perdido todas sus hojas pero que continuaba. Había una cierta dignidad en ella, quizás incluso un tipo de nobilidad en su determinación de seguir adelante, a pesar de todo lo que había perdido. Pero también fue una vida a la mitad de vida, una existencia que funcionaba sin florecer. En esta noche particular en septiembre, cuando el verano pintó la mesa en sombras de oro y crimen, Judson seguía su rutina habitual. Había terminado la comida de la noche y estaba caminando de vuelta a la casa cuando notó algo extraño. Una pequeña figura se movía por la carretera de tierra que llevaba a su propiedad, quizás todavía a un cuarto de mile, pero claramente dirigida en su dirección. Los visitantes eran tan raros que ninguna figura aproximada garantizaba la atención. Cuando la figura se aproximó, Judson podía ver que era un chico más joven, al verlo caminando con la puerta determinada de alguien que había estado viajando por mucho tiempo. La vista movía algo en la cabeza de Judson, una mezcla de curiosidad y preocupación que no había sentido durante años. Estaba en su frente una mano restante en la cadera de oro que Emma había insistido en pintar blanca, y esperaba. El chico era pequeño, probablemente no más de 10 años, con cabello oscuro y ropa que parecía que habían tenido mejores días. Cargaba lo que parecía un sábalo de hielo sobre una espalda fina,
y sus pasos empezaban a flotar como la exhaustión tomó su tolera. Cuando el niño se aproximó suficiente para que Judson hiciera sus habilidades, sintió una sensación extraña en su pecho, no muy reconocida, pero algo más profundo y más primal. El chico tenía un rostro lleno de hielo y lágrimas, y sus ojos tenían una mezcla de esperanza y desesperación, que le recordaba a Judson a un culto perdido, que había encontrado caminando por la mesa separado de su madre, y casi violento con miedo. El chico paró al fondo de los pasos mirando a Judson con esos ojos remarcables con flechas de oro que captaron las últimas rayas del sol. Por un momento ninguno de ellos habló. El silencio se entregaba entre ellos lleno de preguntas inesperadas y un asesoramiento atento. Luego el chico tomó un pequeño paso adelante, agachando su sacerdote más cercano a su pecho, y habló con una voz que era varamente más alta que un grito, pero que se llevaba claramente en el aire de la noche. «Mi padre me dejó hoy», dijo, y Judson sintió algo abierto dentro de su pecho como hielo, que se rompe en un pozo invernal. «¿Puedo quedarme una noche, señor?». Las palabras se escondían en el aire entre ellos, como fuego de un campo flotando y acercándose a los espacios silenciosos del mundo, que Judson ordenó con cuidado. Miró abajo al chico tomando en los detalles una historia que aún no entendía. Las ropas del niño eran de buena calidad, pero abiertas y sucias como si estuviera durmiendo duro. Su cabello rojo estaba lleno de sueño y suelo, y había lágrimas a través del grime en sus cejas. «¿Tu padre te dejó?», preguntó Judson, su voz roja de descanso. No había hablado con otra persona en casi una semana, y las palabras se sintieron extrañas en su garganta. El chico gritó un movimiento rápido que hablaba de una emoción. Dijo que ya no podía cuidarme. Me puso en el bus en Denver y me dijo que me fuera cuando veía el país bonito. La voz del niño estaba más tranquila ahora, pero Judson podía escuchar el esfuerzo que le costó. «He estado caminando desde la mañana de ayer». El pecho de Judson se abrió. Denver estaba más de 300 kilómetros lejos. El niño había de alguna manera llegado a este rincón remoto de Utah, con nada más que las ropas en su espalda y todo lo que estaba en ese sáchalo de hielo vestido. El sáchalo en sí mismo era un detalle interesante, viejo, pero bien hecho. El tipo de cosa que hablaba de mejores circunstancias que la situación actual del niño lo sugirió. «¿Cuál es tu nombre, hijo?», preguntó Judson, aunque algo en su corazón ya sabía que esta conversación iba a cambiar todo. «Noah», respondió el niño Noah Mitchell. Le miró a Judson con esos ojos remarcables, y había algo en ellos que le recordaba a Judson de Tominot en su apariencia, pero en esa combinación particular de vulnerabilidad y resiliencia que los niños cargaron cuando intentaban ser más valientes de lo que sentían. «Soy Judson Tate», dijo luego, pausó inseguro de lo que venía a seguir. Había estado solo por tanto tiempo que los protocolos sociales se sienten extraños. «¿Estás hambriento, Noah?». La risa del niño era inmediata y agradecida. «Sí, señor, no he comido desde ayer». Eso lo decidió. Cualquier sensación complicada se estiraba en la cabeza de Judson, cualquier aviso que sus instintos de protección estuvieran gritando. Un niño hambriento derrumbaba todo lo demás. «Venga, vamos a ver qué podemos encontrar en la cocina». Noah subió los pasos de la tabla lentamente, exhaustión evidente en cada movimiento. Acerca, Judson podía ver que el niño era aún más fino de lo que había aparecido antes. Sus ropas se abrían en su pequeño cuadro. Había brillantes en sus pies visibles a través de espaldas en sus zapatos, y sus labios se rompían de la deshidratación. Adentro, Judson guió a Noah a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó a la mesa de la cocina.
y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó la comida. Hizo calor a la mesa de la cocina y se preparó de su vida sin alivio. Me dio esto. Noah continuó tocando dijo que tenía importantes papeles y que debería mantenerlo a salvo. Dijo que tal vez algún día entendería por qué tenía que dejarme. Judson sintió una familia angustia creciente en el pecho del chico, pero en las circunstancias que lo habían llevado aquí. ¿Qué tipo de hombre abandonó a su hijo en una ciudad extraña con nada más que un pasaporte y una instrucción vaga para encontrar un país hermoso? Mas él aprendió de la situación de Noah, más sus instintos de protección se despertaron. ¿Dónde estabas viviendo antes de Denver? Más o menos en Chicago. A veces en otros lugares cuando papá encontró trabajo. Los ojos de Noah se quedaron lejos. Nos mudamos mucho después de que mamá murió. Papá dijo que quedarse en un lugar lo hizo recordar demasiado. Judson entendió ese impulso muy bien. Después de que Emma y Tommy mueran, consideraría vender el rancho y empezar en otro lugar. La diferencia era que tenía la luxuria de la elección y la sabiduría de reconocer que correr de la tristeza raro funcionaba. Este hombre había sido sucio suficientemente para hacer que su hijo pagara el precio por su incapacidad de lidiar. Mientras Noah seguía comiendo, Judson se encontró estudiando las características de los chicos más atentamente. Había inteligencia en su cara, una rápida conciencia que sugiere que habría aprendido a leer situaciones y a adaptarse rápidamente. Su palabra era más artícula que muchas de las niñas de su edad. Y a pesar de sus circunstancias actuales, hubo señales de buena nación en sus maneras y comportamiento. Noah dijo Judson atentamente, ¿tienes otra familia, abuelos, abuelas o tíos? El chico se agachó. Mamá era la única niña y sus padres murieron antes de que yo naciera. Mi padre dijo que su familia lo deshacía cuando se casó con mamá porque no era buena suficientemente para ellos. Había un flash de viejo dolor en los ojos de Noah. Dijo que eran ricos y malos, y que nos iban mejor sin ellos. Ricos. Ese fue un detalle interesante, especialmente combinado con la calidad de Noah's satchel y la manera educada en la que hablaba. Judson recopiló esa información para considerar más tarde. Después de que Noah terminara de comer, Judson lo mostró en el baño y encontró ropa limpia y vieja, y un paquete de jeans que pertenecían a Tommy, guardados en una caja en el closet de la sala. Eran demasiado grandes, pero Noah se levantó las espaldas y los brazos sin ningún problema. Cuando el chico surgió de su baño limpio y vestido de ropa borrada, Judson sintió que su corazón había hecho alguna maniobra complicada en su pecho. Noah parecía tan joven y vulnerable, y tan parecido a lo que Tommy podría haber parecido a los 10, que era casi imparable. «Señor», dijo Noah desesperadamente, «sé que he pedido solo una noche, pero no tengo dónde ir. Si me dejara un poco más podría. Soy bueno en las llantas, y aprendo rápido». Judson miró en esos ojos esperados, y sintió que la última de su resistencia se rompía. Había pasado 5 años construyendo paredes alrededor de su corazón, construyendo atentamente una vida que no le podría herir, porque no le podía decepcionar. Este chico amenazaba todo eso con su presencia, su necesidad, sus ecos inconscientes del hijo que Judson había perdido. Pero tal vez algunas paredes estaban destinadas a ser rompidas. «Puedes quedarte tanto tiempo como necesites, Noah», dijo él a sí mismo. «Encontraremos el resto mientras vamos». El sonrisa que brilló en el rostro de Noah fue como el sol después de la más larga noche, y Judson se dio cuenta de que su ordenado y emocionalmente barricada vida
había sido volvido al revés por un chico de 10 años, con un sancho de piel vestido y sin lugar más para ir. La mañana llegó antes de lo habitual a Cedermesa, o tal vez solo parecía así porque Judson había pasado la mayoría de la noche dormido, escuchando el respiración suave de la habitación abajo de la sala. Le había dado a Noah boletos limpios, y uno de los antiguos quiltos de Emma y el chico había dormido casi inmediatamente, la exhaustión finalmente lo afirmaba. Pero el sueño había eludido a Judson. Cada vez que cerró los ojos vio el rostro de Tommy en las características de Noah. Escuchó la voz de Emma preguntándole qué creía que estaba haciendo, tomando en una niña extraña sin saber nada sobre su origen o circunstancias. La parte racional de su mente catalogó todas las razones por las que la soledad estaba ya empezando a romperse alrededor de los bordes. Pero cuando finalmente se levantó y se acercó a la cocina para empezar el café, se encontró a sí mismo moviéndose más quietamente de lo habitual, consciente de la niña dormida debajo de su techo. Noah apareció en la puerta de la cocina justo mientras el sol pintaba el oro de las ventanas occidentales. Su cabello se había desnudado de la sueña, y los pantalones de Tommy se habían desnudado, pero sus ojos estaban brillantes y alertos. «Buenos días, señor», dijo políticamente. «Espero que no haya dormido demasiado». «Es Judson», dijo agregando un segundo copo de café y agregando pleno de leche y azúcar antes de enviarlo al niño. «Y estáis levantados muy temprano». La mayoría de los niños de su edad dormirían hasta la tarde dado la oportunidad. Noah aceptó el café agradecido agarrando sus pequeñas manos alrededor de la hermosa bolsa. Papá siempre dijo que las manos idóleas eran el campo de juego del diablo. Estoy acostumbrado a levantarme temprano. Había algo emocionante sobre la manera en la que Noah citó a su padre absente todavía intentando seguir las reglas de un hombre que lo había. Judson registró esa observación junto con todos los otros pequeños detalles que estaba recogiendo sobre este invitado a casa inesperado. «Bueno, hay mucho trabajo por hacer aquí si estás tan preocupado por ganar tu regalo», dijo Judson. «Pero primero, por favor, pongamos algo de desayuno en ti». Al comer huevos y tostadas, Judson se encontró estudiando los manerismos de Noah. El niño comió con buenas maneras de mesa, dijo, «Por favor» y «gracias», sin interrumpir, y preguntó preguntas pensativas sobre la planta. Había una gravedad en él que parecía inusual para su edad, como si hubiera sido forzado a crecer más rápido que la infancia debería permitir. Después del desayuno, Judson llevó a Noah afuera para comenzar las cosas de la mañana. Los ojos del niño se ampliaron cuando tomó en el escopo completo de la planta, las pastillas espantosas, el jardín duro, los gatos escatados por la tierra de agua como puntos negros y negros. «Es hermoso», dijo Noah suavemente. Nunca había visto tanto espacio. «Algunas veces se siente solo», respondió Judson, luego de repente se arrepintió de la admisión. No estaba acostumbrado a compartir sus pensamientos, especialmente los melancólicos. Empezaron con los 3/4 de perros que Judson mantuvo para el trabajo de la planta. Noah estaba inicialmente nervioso por los grandes animales, pero escuchó atentamente las instrucciones de Judson sobre moverse lentamente y hablar en tonos calientes. A la vez que terminaron de alimentarse y aguarar a los perros, Noah estaba lentamente apretando la nariz de Daisy, la más vieja y más gentil de las tres. «¿Te gusta a ti?», observó Judson mirando la manera en la que el mayor se acercó al toque de Noah. «Los animales son más fáciles que las personas a veces», dijo Noah, luego se sorprendió por sus propias palabras. «Quiero decir...» «Sé lo que quieres decir», dijo Judson calmamente. A continuación, vinieron a alimentar a los perros, lo que requirió cargar los perros de maíz en la cama de la truca de cargamento de Judson y conducir a las varias estaciones de alimentación escatadas por la propiedad. Noah rodó en el asiento de pasajeros preguntando preguntas sobre las distintas estaciones de perros y los desafíos de alimentar alimento en el clima alto del desierto. «¿Por qué escogiste este lugar?», preguntó Noah, mientras cruzaban un camino de tierra hacia la pastilla norte. Judson consideró la pregunta.
Había obtenido variaciones de ella antes de visitantes y vecinos, pero algo sobre la curiosidad de Noah lo hizo querer dar una verdadera respuesta. «He estado en el ejército durante 8 años», dijo finalmente. «He pasado la mayoría de ese tiempo en lugares donde había demasiadas personas y demasiado ruido. Cuando salí quería un lugar donde podía pensar, donde los únicos sonidos fueran naturales. Encontré este lugar y sabía que era mi hogar». ¿Estaba solo? Antes, Noah se atrapó realizando claramente que su pregunta podría ingresar a territorio doloroso. Antes de que mi esposa y hijo murieran, Judson terminó lentamente. No estaba solo entonces. Emma y Tommy hicieron que este lugar se sintiera vivo. Después de que se fueran, me acostumbré al silencio. Trabajaron en silencio compasible por un tiempo Noah, provocando ayuda sorprendentemente a pesar de su pequeño tamaño. Fue rápido en anticipar lo que Judson necesitaba, enviándole herramientas antes de ser preguntado y siguiendo instrucciones con el tipo de atención enfocada que hablaba de inteligencia y deseos, por favor. Fue durante su descanso sentado en la pared con sándwiches y agua fría que Noah presentó el tema que había estado sin hablar entre ellos todo el mañana. «Señor Judson», dijo atentamente, «no quiero que piensen que estoy tomando ventaja de su amabilidad. Si necesitan que me mueva, lo entiendo». Judson se sentó su sándwich y estudió el rostro del chico. No había manipulación en la expresión de Noah, ningún intento calculado para apuntar a los corazones. Solo preocupación honesta y el tipo de sabiduría prematura que surgió de aprender demasiado joven que nada en la vida era garantizado. «¿Qué vería el futuro para ti, Noah?», preguntó Judson. El chico se asombró. «Hay alquileres en ciudades más grandes, hogares de abogados, tal vez. Soy bueno en adaptarme». El modo casual en el que Noah discutía estas opciones y la movilización de institución a institución era una parte normal de la infancia, envió un golpe de angustia a Judson. No la angustia en Noah, sino en un mundo que podría tratar a un chico de 10 años como si fuera un problema que se manejara en lugar de un niño que se apreciara. ¿Y es eso lo que quieres? Noah quedó silencioso por un momento, largos sus ojos fijados en las montañas lejanas. Cuando finalmente habló, su voz era varamente abajo. «Quiero quedarme aquí con ti, pero no quiero ser una pérdida». Las palabras golpearon a Judson como un golpe físico. Él pensaba que de todas las formas, este chico nunca podría ser una vida pérdida, y que la vida que le trajo a la casa, vacía, el propósito que le dio a las rutinas de la mañana, la simple conexión humana que Judson no había dado cuenta de que estaba hambrientado por. Pero en lugar de expresar esos pensamientos, dijo simplemente, «No eres una pérdida, Noah. Estás bien para quedarte tanto tiempo como quieras». Ese miércoles, Judson se encontró en su taller un cornero convertido del barco donde una vez había construido almacenes y juguetes para su familia. Él no había tocado sus herramientas de madera en años, pero algo sobre la presencia de Noah había despertado antiguos instintos. Seleccionó un trozo de hoja de su pilo de madera cuidadosamente. Sus manos recuerdan los movimientos familiares, los cortes cuidadosos, y la forma paciente que transformó el madero en algo hermoso y funcional. Al trabajar podía escuchar a Noah afuera hablando con los perros en la suave y encorajadora voz que había estado usando con los animales todo el día. Por la noche, Judson había completado su coche de madera pequeño, cargado con el tipo de atención al detalle que había hecho sus juguetes de mano la envidia de otros padres de la ciudad. El coche era simple pero elegante, con un ojo fluyente y alertante, polizado a un color amarillo cálido. Encontró a Noah en la cocina intentando preparar la cena con el tipo de concentración determinada que sugería que había tenido que cocinar antes. El chico miró cuando Judson entró y su rostro brilló con alivio. «Pensé que tal vez podía preparar cena para nosotros», dijo Noah, «pero todavía no soy muy bueno en cocinar». «Está bien», dijo Judson colocando el perro de madera. «Aprender toma tiempo». Los ojos de Noah se ampliaron cuando vio el carbaje.
Llegó tentativamente como si temiendo que el perro desapareciera si lo tocara. ¿Lo hiciste? Usaba cargar cosas para mi hijo, dijo quietamente. Pensé que tal vez le gustaría tenerlo. Noah tomó el perro con manos cuidadosas volviéndolo a admirar el carnaval. Cuando miró a Judson, había lágrimas en sus ojos. Nadie ha hecho nada justo para mí antes, dijo. Judson sintió algo en su pecho, un aburrimiento de las bandas tigres que tenía en su corazón. Este chico, este regalo inesperado lo enseñó que la curación no era olvidar el pasado, sino tener la corazón para abrazar el futuro. Bueno, dijo aburrimentemente, ahora alguien lo ha hecho. Han pasado 3 semanas desde la llegada de Noah, y la aldea se ha empezado a sentir diferente, en formas tan subtiles y profundas. El silencio que había sido la compañera más cercana a Judson fue ahora puntuado por el sonido de las preguntas de voz de Noah, cantando sin acento mientras trabajaba o leyendo a la voz de los libros que compartieron en las noches. Fue durante una de estas sesiones de lectura de la noche que Judson hizo una decisión que lo sorprendió. Noah había estado luchando con un pasaje de uno de los noveles adultos que Judson típicamente leía. Su brazo se agarró con concentración al sonar palabras desconocidas. «Tal vez necesitamos algo más de tu velocidad», dijo Judson poniéndose su copa de café. «No me importan las palabras difíciles», respondió Noah rápidamente. «Me gusta aprender nuevas». Pero Judson ya estaba moviéndose caminando con propósito hacia la salida, que llevó a las partes cerradas de la casa. Él pausó fuera de la habitación de Tommy, su mano en la tapa de la puerta, recogiendo el coraje que había estado construyendo durante días. La puerta se abrió con un grito suave, liberando el olor de un espacio demasiado largo sin abrirse. La luz del sol de la tarde se abrió por las ventanas sucias, iluminando la habitación exactamente como lo había dejado hace 5 años. El suelo todavía estaba hecho con las hojas de dinosaurios favoritas de Tommy. Sus juguetes estaban arreglados en la mesa igual que Emma los había organizado. Y allí en la tabla de libros de la esquina estaba la colección de libros de niños que habían leído juntos todas las noches. El pecho de Judson se abrió mientras se acercaba a la tabla de libros, pero el dolor era diferente ahora, todavía acero, pero de alguna manera soportable. Seleccionó varios volúmenes, Donde se crece el cerdo rojo, El jardín secreto, La isla de los dolphins azules, historias que habían capturado la imaginación de Tommy y que podrían hacer lo mismo para Noah. Cuando regresó al cuarto de habitación, Noah estaba sentado exactamente donde lo había dejado el perro de madera que Judson había cargado para él, nunca lejos de su alcance. Los ojos del niño se abrieron cuando vio los libros en los brazos de Judson. «Estos eran mis hijos», dijo Judson, se acercando de vuelta a su silla. «Pensé que podrías disfrutar de ellos». Noah aceptó los libros con la reverencia que parecía reservar para cualquier cosa preciosa o frágil. Corrió sus dedos sobre los cubiertos vestidos, abriéndolos para revelar el nombre de Tommy, escrito con cuidado en una escritura de un niño en el cubierto interior. Tommy Noah le leyó al alto, luego se miró a Judson. ¿Era mi edad? Él tenía 10 años cuando murió, dijo Judson, sorprendido por lo fácil que la palabra vino. Nunca había hablado el nombre de Tommy al alto en años, pero de alguna manera con Noah se sintió natural. ¿Qué era él? Judson se acercó a su silla dejando la superficie de recuerdos que había guardado por demasiado tiempo. Él era curioso por todo, siempre preguntando preguntas, siempre queriendo saber cómo las cosas funcionaban. Él amaba animales, especialmente los carros, y él era valiente, a veces demasiado valiente por su propio bien. Noah escuchó con el tipo de atención enfocada que supo que entendía el regalo que estaba siendo dado, no solo los libros, sino las memorias que venían con ellos. ¿Te recuerdo de él? Noah preguntó calmamente. Era una pregunta perceptiva, una que se cortó al corazón de algo con lo que Judson había estado trabajando desde la llegada de los niños. En algunas maneras él admitió. Pero tú eres tu propia persona, Noah. No tienes que ser nadie más que tú mismo aquí. Esa noche, Judson escuchó el sonido de Noah leyendo en la habitación.
su voz creciendo lentamente mientras trabajaba por el primer capítulo de ¿Dónde se crece el rojo perro? Era un sonido. La casa había estado perdida. El murmullo de la infancia se acercaba al sueño. La próxima mañana trajo su primer reto real. Noah se despertó con una fiebre y una tos que hablaba de demasiadas noches durmiendo duro antes de que encontrara su camino a la planta. Judson, que no había tratado a un niño enfermo en años, encontró a sí mismo buscando en los gabinetes de medicina y llamando al doctor en Cedar Bluff para darle consejos. El doctor Sarah Martínez había sido el médico de la ciudad por más de un décimo y había tratado las heridas de Tommy y las enfermedades de infancia antes del fuego. Cuando llegó a la planta para ver a Noah, su expresión fue cuidadosamente neutra, pero Judson podía ver las preguntas en sus ojos. Él estará bien, dijo después de examinar al niño. Solo una infección respiratoria milda, probablemente causada por estrés y exposición. Descanso y fluidos deberían limpiarlo en unos días. Martínez arregló a Judson con una mirada firme. Tengo que preguntarle a Judson, ¿qué es la situación del niño? ¿Tiene familia buscando a él? Su padre lo abandonó. Judson simplemente dijo, tan lejos como sé, no hay nadie más. ¿Y tú estás planeando? Cuida a él, Judson terminó. Por ahora, al menos. El doctor Martínez gritó lentamente. Ella había conocido a Judson lo suficientemente largo para comprender la significancia de esta decisión. Habrá consideraciones legales eventualmente, pero por ahora el niño necesita estabilidad y cuidado. Estás proporcionando ambas. Durante los próximos días, mientras Noah se recuperó de su enfermedad, Judson se encontró cayendo en patrones que no había experimentado desde que Tommy estaba vivo. Él chequeó al niño durante la noche, sintiéndose que tenía fiebre y ajustando los zapatos. Preparó alimentos suaves y lo encorajó a beber pleno agua. Le leí en voz alta cuando Noah estaba demasiado cansado de leer a sí mismo. Fue durante una de estas vigilaciones en la cama que Noah preguntó la pregunta que Judson había estado temiendo. ¿Qué pasó con tu familia? Judson estuvo quieto por un largo momento pesando cuánta verdad un 10añero podía manejar. Finalmente dijo, había un fuego. Estaban detenidos en la casa cuando estaba trabajando. No podía salvarlos. Los ojos brillantes de Noah estaban llenos de simpatía más allá de sus años. Lo siento, dijo simplemente. Eso debe doler peor que nada. Lo hizo Judson, admitió. Aún lo hace a veces, pero tenerlo aquí te ayuda porque te recuerda a Tommy. No, dijo Judson sorprendiéndose con la certeza en su voz, porque me recuerdas que cuidar a alguien vale el riesgo de perderlos. Cuando Noah volvió a dormir, Judson quedó en la silla de la cama mirando al chico con la cara tranquila en la luz de la lámpara. Algún lugar en los últimos meses sin su permiso consciente, este niño se había convertido en importante para él. No como un reemplazo para Tommy, sino como él mismo, Noah Mitchell, valiente, resiliente y mereciente de todo el amor que Judson pensaba que había ocultado con su familia. Cuando Noah se recuperó completamente, se volvieron a su rutina de bromas compartidas y de compañía silenciosa. Pero algo había cambiado durante su enfermedad, una profundización de confianza y afección, que hizo que su bondad se sintiera más sólida, más permanente. Fue Noah quien subió el tema de su educación, mencionando casualmente que había sido enrollado en una escuela en Chicago, antes de que su padre bebiera le costara su alquiler. Estoy supuesto a estar en el 5º grado, dijo él, cuando se metieron en la cadena en una mañana de octubre rápida. No quiero perderme. Judson había estado temiendo esta conversación sabiendo que requeriría contacto con el mundo exterior y posiblemente preguntas inaceptables sobre el estatus de Noah. Pero la educación del chico era importante, y Judson no dejaría su propio desconforte interferir en el futuro de Noah. Vamos a encontrar algo, prometió él. Quizás puedo llevarte a la ciudad para la escuela. Noah estaba silencioso por un momento. Luego dijo que si me preguntan de dónde vengo o quién es mi guardián.
Fue una preocupación válida, una que señaló la precariedad precaria de su situación. Legalmente, Judson no tenía ninguna clase contra Noah, ninguna posición oficial que le permitiera tomar decisiones sobre la educación del chico o la cualidad médica. Estaban viviendo en un área gris que no podía permanecer indefinidamente. «Vamos a tratar con lo que venga», dijo Judson finalmente. «Lo importante es asegurarse de obtener la educación que necesitas». Esa noche, Judson llamó al distrito de la escuela y descubrió que enrolar a Noah requeriría documentación. Él no tenía certificados de nacimiento, recordes de la escuela anterior, prueba de guardia. Cada conversación lo hizo más claro que su arreglo informal pronto tendría que convertirse en algo más oficial. Pero por ahora, en la luz dorada del verano en Cedar Mesa, con la risa de Noah, sonando por las pastillas, y el olor de fuego de madera de sus fuerzas de noche llenando el aire. Judson estaba contento de posponer esas complicaciones. Estaba aprendiendo que algunas cosas valían la pena, valían el riesgo y la incertidumbre que trajeron. A medida que octubre se profundizó, en noviembre, la presencia de Noah transformó no solo la casa sino a Judson mismo. El hombre que había hablado con nadie durante semanas a tiempo, ahora se encontró mirando adelante a sus conversaciones de cena. Las manos que habían olvidado cómo crear belleza eran de nuevo cargando juguetes y arreglando cosas románticas. El corazón que había frío estaba lentamente con cuidado aprendiendo a esperar de nuevo. En la noche que marcó exactamente un mes desde la llegada de Noah, se sentaron en la pared mirando el sol pintar la mesa en tonos de naranja y azul. Noah tenía el carril de madera en sus manos como suele hacer volándolo y corriendo sus dedos por sus líneas cargadas. Judson dijo calmamente: «¿Sí? Cuando mi padre me dejó pensé que nadie quería a mí, pero tú lo hiciste». ¿Por qué Judson consideró la pregunta buscando palabras que pudieran encompasar la verdad complicada? A veces, dijo finalmente, dos personas románticas pueden ayudar a arreglarse. Noah miró a él con esos ojos demasiado viejos. ¿Estamos arreglando a los demás? Creo que sí, respondió Judson, y por primera vez en años lo significó. El invierno llegó temprano en la mesa de naranja ese año, bajando de las montañas, con una furia que atrapó incluso a Judson de guardia. A fin de noviembre, la nieve se cayó por las pastillas, y las lecturas de temperatura lo hicieron agradecidos por la salida del jardín y la calidez de la casa donde Noah esperaba con café caliente y preguntas sobre el trabajo del día. El niño había crecido en los 2 meses desde su llegada solo en altura, aunque Judson ya había tenido que comprarle ropa nueva en la ciudad, pero con confianza y seguridad. La curiosidad que había marcado sus primeros días en el jardín había sido gradualmente reemplazado por la curiosidad natural y la energía de la infancia. Noah ríe más fácilmente ahora, preguntando preguntas sin miedo de ser dicho que era molestoso, y había desarrollado el tipo de familiares fáciles con los animales que hablaban de afección genuina. Pero fue durante una de sus viajes a Cedar Bluff, para ofrecerles que Judson fue recordado de lo frágil. Habían parado en la comida y el hardware de Miller, como lo hicieron cada poco de semana para recoger grasa para los perros y suprimientos misceláneos para la ronda. Noah había parado para mirar el display de saddles y bridles, mientras Judson hacía negocio con Bob Miller, el dueño de la tienda. «¿Tu hijo Bob?», preguntó con casualidad estudiada mientras le llamó las compras de Judson. «Él está conmigo, Judson», respondió con cuidado. «He oído hablar de que te habían llevado a un desastre». «¿Bob?», continuó su tono neutral, pero sus ojos eran claros con curiosidad. «La gente está preguntándose sobre su pueblo, de dónde viene». Judson sintió que se le abrió la garganta. Había sabido que esta conversación era inevitable en una pequeña ciudad como Cedar Bluff. La apariencia de un niño que vivía con el hermeto más notorioso de la zona era obligatoria a generar interés y especulación. «La situación de la familia de Noah es complicada», dijo con calma. «Necesitaba un lugar para quedarse, y yo tenía espacio». Bob gritó lentamente, pero Judson pudo ver que la curiosidad del hombre no estaba satisfecha.
Por supuesto, con el verano que viene probablemente quieres que se enrolle en la escuela. Margaret Hastings en la escuela es realmente buena con niños que lo han tenido duro. Estamos trabajando en eso, dijo Judson, aunque ambos sabían que estaba aterrado. La conversación permaneció con él durante el viaje a casa Noah, gritando al lado de él sobre los carros que había visto y preguntando preguntas técnicas sobre la cuida y la alimentación de la agricultura. El niño con el cual se quedó contento fue un claro contraste con la ansiedad creciente de Judson sobre su situación legal. Ese fin de semana, después de que Noah había ido a dormir con uno de los libros de Tommy Judson, se encontró en su cuarto estando ante el vestidor donde guardó la caja de juletas de Emma y los pocos momentos que había salvado del fuego. Sus manos se movieron un poco cuando abrió la pequeña caja de madera y retiró el objeto que había estado evitando durante semanas, su cinturón. Había parado de usarlo 6 meses después del funeral, descubriendo que el peso de él en su dedo era un recuerdo constante de todo lo que había perdido. Pero ahora, mientras lo llevaba a la luz de la lámpara, se encontró pensando no en el pasado sino en el futuro, en la posibilidad de un tipo diferente de familia, uno no construido por sangre o ley, sino por elección y compromiso. Le rompió el cinturón a su dedo probando cómo se sintió después de tanto tiempo y absence. El oro estaba cálido contra su piel familiar a pesar de los años de separación. En el espejo podía ver que se veía diferente de lo que tenía 2 meses atrás, menos sucio, más presente. La influencia de Noah lo realizó, había estado trabajando cambios en él, que fueron más profundos de lo que había entendido. La próxima mañana trajeron su primer test real. Noah se despertó con pesadillas, llorando en su sueño por su padre, pidiendo al hombre no dejarlo. Judson se acercó a la habitación de los chicos para encontrarlo sentado en su cama llorando, corriendo por su cara apretando el cuchillo como un talismán. Estaba aquí. Noah sollozaba entre los gritos. En mi sueño volvió, pero luego se fue de nuevo. Dijo que no era valiente. Judson se sentó en el borde del suelo y puso al chico en sus brazos, sintiendo el peso frágil de él, el golpe rápido de su corazón contra su pecho. Era solo un sueño, Noah, solo un sueño. Pero, ¿qué si es verdad?, dijo Noah. ¿Qué si no soy valiente? ¿Qué si cambias tu mente también? La pregunta golpeó a Judson como un golpe físico. Realizó que debajo de la creciente confianza y la felicidad de Noah, el miedo fundamental permaneció el terror del abandono, que la traición de su padre había cargado en su corazón joven. Escúchame, dijo Judson, levantando el pecho de Noah, para que los ojos se encontraran. No voy a ningún lugar, y ni siquiera tú. Este es tu hogar ahora tanto tiempo como quieras. Pero, ¿qué si alguien me lleva a un lado? ¿Qué si la ley dice que tengo que irme? Era la pregunta que Judson estaba temiendo, la que señaló toda la incertidumbre sobre su situación. Pensó en la investigación legal que había estado haciendo en secreto, las llamadas a abogados en Salt Lake City, que habían explicado las complejidades de la guardia y la adopción. El proceso fue asombroso caro, y lejos de garantizado, especialmente para un solo hombre, sin relación oficial con la niña. Entonces lucharemos, dijo simple. Lucharemos por cada otro. La conversación marcó un punto de vuelta en su relación. Durante las siguientes semanas comenzaron a hablar más abiertamente sobre sus esperanzas y temores, sobre el futuro que intentaban construir juntos. Noah habló de sus recuerdos de su madre, compartiendo historias que revelaban a una mujer que le amaba profundamente, a pesar de sus circunstancias difíciles. Judson se encontró compartiendo recuerdos de Emma y Tommy, no como fantasmas que lo asustaron, sino como familiares queridos cuyos recuerdos podían coexistir con el nuevo amor. Fue durante una de estas conversaciones que Noah hizo una revelación que cambió todo. Estaban trabajando en el barco, reparando el barco por la luz de la lámpara mientras el viento grita fuera. Cuando Noah de repente se ponía la piel que había estado limpiando, y miró a Judson con una expresión de seriosidad inusual. «Hay algo que no te he dicho», dijo calmamente, sobre mi familia, sobre por qué padre podría haberme dejado. Judson dejó sus herramientas y le dio a Noah su total atención. «¿Qué es mi mamá? Vino de dinero», dijo Noah. «Mucho dinero».
Su familia no aprovechó de padre porque él era pobre, pero la casó con él de todos modos. Cuando murió, se suponía que había una herencia para mí cuando me convertí a 18 años. Los pedazos empezaron a caer en lugar los manerismos refinados de Noah. Su lenguaje educado, la calidad de sus posiciones a pesar de su condición actualmente vestida. Padre era supuesto ser el abogado, continuó Noah. Pero él dijo que los abogados y la familia de mi mamá intentaban sacarlo de nosotros. Es por eso que seguimos moviendo. ¿Por qué bebía tanto? Él dijo que siempre estaban observando, siempre intentando demostrar que no estaba listo para cuidarme. ¿Sabes cuánto dinero estamos hablando?, le preguntó Judson lentamente. Noah se acercó. Padre nunca dijo exactamente, pero lo oí en el teléfono una vez hablando de millones de dólares, Judson. ¿Puedes imaginarlo? Judson podía imaginar, y lo que imaginó hizo que su sangre se hundiera fría. Si Noah fue verdaderamente abogado a ese tipo de riqueza, entonces su abandono de su padre no podría haber sido un simple descanso o inhabilidad de cobrarse. Puede haber sido algo mucho más calculado de una manera para removerse de las complicaciones legales mientras aseguraba que Noah desapareciera de la vista de la gente que podría tener acusaciones legítimas sobre su abogado. Noah dijo atentamente: Inheritanceo. ¿Tienes algunos libros sobre él? Algo que pudiera proveer tu identidad o tu acusación de la moneda. El niño se acercó hacia su sacerdote de hielo que se sentaba en un barco cercano. Mi padre me dio algunos libros. Dijo que eran importantes, que debería mantenerlos a salvo, pero he sido asustado de mirarlos. Mientras Noah recuperó el sacerdote y empezó a descargar sus contenidos, Judson sintió con certeza que su vida tranquila en Sida Mesa se iba a convertir en algo mucho más complicado. Pero mirando al rostro confiante del niño, viendo el amor y la esperanza que habían crecido entre ellos durante los últimos 2 meses, él sabía que lo que viniera a seguir lo enfrentarían juntos. La familia que habían elegido se iba a probar de maneras que ninguno de ellos podría imaginar. Los libros que Noah distribuyó en el trabajo contaron una historia que era más compleja y más incómoda de lo que ninguno de ellos había anticipado. Incluso en la luz de la lámpara del barro, con algunos documentos parcialmente dañados por el agua y el tiempo, la lengua legal fue clara suficientemente para pintar una imagen de una gran riqueza y un conflicto de familia triste. Hubo fragmentos de documentos de confianza que contaban con la carta de firmas de leyes prestigiosas de Chicago, declaraciones bancarias mostrando cuentos con balances de 7 figuras. Y lo más importante, una copia parcialmente quemada de una voluntad que nombró a Noah como beneficiario primero de la estatua de Catherine Elizabeth Whitmore, la madre de Mitchell. Whitmore Judson, leí en voz alta estudiando el escrito elegante en los documentos legales. ¿Ese era el nombre de la familia de tu madre? Noah gritó. Ella me decía historias sobre crecer en una gran casa con jardines y perros, pero ella dijo que sus padres eran gente fría que se importaba más con dinero que con amor. Judson continuó leyendo, compilando la historia de los fragmentos legales. Catherine Whitmore había sido la única hija de una familia de Chicago rica con intereses en real estado y fabricación. Cuando se casó con el padre de Noah, un hombre de clase trabajadora llamado David Mitchell, sus padres habían amenazado de desinherirla. Le habían llamado bluff y habían seguido a la amenaza la cortando con... Pero cuando Catherine murió hace 3 años, el dinero de la familia no tenía dónde ir. Sus padres estaban muertos, ella no tenía hermanos. Y bajo los términos de varios confianzas y voluntades, la mayoría de la fortuna de la Whitmore fue destinada a Noah, un abuelo que la familia nunca había reconocido. «Miren esto», dijo Judson, apuntando a un documento que parecía ser correspondencia de una firma de ley. Incluso dañado, la carta era impresionante. Hartwell Stevens, asociados con una adresa en la avenida de North Michigan. Dice aquí que tu padre fue apuntado como abogado de tu herencia hasta que alcanzas la edad mayoritaria. Pero me dejó, dijo Noah calmamente. ¿Qué pasa con el dinero ahora? Era una buena pregunta y una que hizo a Judson cada vez más difícil.
En su experiencia, ese tipo de riqueza no se sentó simplemente en algún lugar. Abogados y relativos distantes y extranjeros oportunistas probablemente ya estaban manejando para posicionarse como guardián de Noah, cada uno con su propia agenda para la fortuna de los niños. Noah dijo calmamente: ¿Has conocido alguna de las familias de tu madre? ¿Auntés, abuelos, causinos? El niño se acercó la cabeza. Mamá dijo que no querían nada que ver con nosotros. Dijo que eran el tipo de personas que medían todo en dólares y no podían entender por qué elegiría amor sobre dinero. Pero las actitudes de las personas hacia la familia podían cambiar dramáticamente cuando millones de dólares estaban involucradas. Judson reflejó sincronizadamente. Los mismos relativos que habían rechazado a Noah y a sus padres podrían ahora ver al niño como su pasaporte para acceder a la fortuna de Whitmore. Durante los próximos días, Judson se sintió consumido con investigación y preocupación. Hizo llamadas discretas a abogados en Salt Lake City y Denver, tratando de entender las implicaciones legales de su situación sin revelar demasiados detalles. Lo que aprendió no era alentador. Como las cosas estaban, Noah era esencialmente una persona perdida. En el caso de Judson, su padre lo abandonó sin hacer ninguno de los arreglos legales para su cuidado. Si el niño se identificaba y sus lugares de origen se conocían a la gente equivocada, Judson no tendría un estado legal para protegerlo. Cualquier relativo de sangre, no importa cuánto lejano, tendría una clase más fuerte de guardia que un extraño sin relación legal con el niño. Mientras Noah parecía inconsciente de las nubes de tormenta que se reunían en su horizonte, se metió en la vida de una aldea, con el entusiasmo de un niño que finalmente había encontrado seguridad y propiedad. Había crecido remarcablemente en los últimos 3 meses, cumpliendo con la influencia de las comidas regulares y el trabajo físico. Su rostro había perdido el miradero de un niño que había aprendido no a confiar en permanencia. Pero Judson podía ver la inteligencia en los ojos de Noah, la forma en la que a veces llamaba a adultos en momentos indefensos, y parecía entender más de lo que había dejado. El niño sabía que su situación era precaria, incluso si no comprendía las complejidades legales involucradas. Fue durante un viaje a la ciudad a principios de diciembre que su paz frágil fue primero amenazada. Judson había llevado a Noah a ver al doctor Martínez para una prueba rutina de algo que había requerido una cuidadosa navegación de preguntas sobre la guardia y la autoridad médica. El doctor había sido discreto y entendido, pero Judson podía ver la preocupación en sus ojos. Estaban saliendo de la clínica cuando un extraño les acercaba en el parque. Era un hombre bien vestido en sus 50 con la especie de apariencia polizada que hablaba de dinero y éxito profesional. Se movió con la confianza de alguien acostumbrado a obtener lo que quería. «Excúsenme», dijo el hombre dirigiendo su atención a Noah, con una intensidad que inmediatamente puso a Judson en guardia. «¿Eres Noah Mitchell?» Noah se acercó más cerca a Judson buscando instintivamente la protección. «¿Quién está pidiendo?» El hombre sonrió, pero había algo calculado en la expresión. «Mi nombre es Marcus Whitmore. Creo que soy tu abuelo de tu madre. He estado buscando a ti por bastante tiempo». Judson sentía una forma de ice en su estómago. Eso era exactamente lo que estaba temiendo en el momento en el que el pasado de Noah se encargaría de su presente construido con cuidado. «Creo que ha habido un error». Judson dijo de manera evitada. «Noah es Noah Mitchell, hijo de Catherine Whitmore. Mitchell y David Mitchell». Marcus interrumpió lentamente, nacido el 15 de diciembre en Chicago, desaparecido de su cuidado de guardias legales desde principios de septiembre. Su sonrisa se alargó. «No hay error, señor Tate. He hecho mi investigación». La mano de Noah encontró a Judson agarrándolo tranquilamente. El rostro del chico había secado, y Judson podía sentirlo temblando. «¿Qué quieres?», preguntó Judson. «Quiero llevar a mi joven vecino a su hogar». Marcus respondió. «La familia Whitmore ha estado muy preocupada por Noah desde que su padre lo abandonó.
Hemos estado trabajando con investigadores privados para localizarlo. Y ahora que lo tienes, Marcus se acercó a su bolsillo y abandonó un documento folgado. Tengo un orden judicial que me garantice guardias temporales pendientes de un asentamiento formal. Noah necesita venir conmigo hoy. El mundo parecía girarse alrededor de los pies de Judson. En el espacio de unos minutos, su vida juntas la familia que habían construido la seguridad que Noah había finalmente encontrado, estaba siendo rompida por un extraño con documentos legales. Y no dijo Noah de repente, su voz pequeña pero determinada. No quiero ir con vosotros. Quiero quedarme con Judson. La expresión de Marcus se abrió de una manera que no alcanzó a sus ojos. Entiendo que esto es asombrante, Noah. Has pasado mucho, pero la familia se cuida de la familia. Estarás mucho mejor con personas que te puedan ofrecer de forma correcta. Judson me ofrece de forma correcta, respondió Noah, y Judson sintió un surgimiento de orgullo en la valentía del chico. Señor Whitmore, dijo Judson con cuidado. Me gustaría ver ese orden judicial y me gustaría llamar a mi abogado antes de que Noah vaya a cualquier lugar. Claro, Marcus, respondió suavemente, aunque debería mencionar que interferir con la custodia de un guardián legal podría ser considerado un asalto. Estoy seguro de que no querrías ninguna complicación legal desagradable. La amenaza fue transmitida con un sonrisa. Judson se encuentra en una posición imposible legalmente poderosa para proteger al chico al que le había enamorado como hijo frente a un hombre que claramente tenía recursos y conexiones que Judson no podía combinar. Pero mientras miraba en el rostro asustador de Noah, vio la confianza y la desesperación en esos ojos amarillos familiares. Judson sabía que las amenazas legales eran secundarias a la obligación fundamental de proteger a un niño que ya había sido abandonado una vez. Los lucharemos, dijo suavemente. Sus palabras se dirigían más a Noah que a Marcus. Lo que sea que tenga, los lucharemos. El sonrisa de Marcus Whitmore nunca se apuntaba, pero algo frío y calculador brillaba en sus ojos. Seguramente espero que sea reasumible, señor Tate. Por el bien de Noah, por supuesto. Las batallas en la cárcel pueden ser tan traumáticas para los niños. Cuando volvieron a la aldea en silencio intenso, Noah agarrando el perro de madera como una línea de vida, la mente de Judson corrió por opciones y posibilidades. Ninguna de ellas parecía buena. Pero él había hecho una promesa a este niño, y intentó mantenerla sin importar el coste. La batalla para el futuro de Noah estaba por empezar, y Judson sabía que sería la batalla de su vida. Los artículos legales que presentó Marcus Whitmore eran tan legítimos como devastadores. Judson pasaba la mejor parte de esa noche en el teléfono con los abogados. Cada conversación confirmaba lo que ya sospechaba de su posición, que era legítimamente intolerable. Marcus había firmado para la guardia de emergencia en Cook County, Illinois, citando el abandono de Noah y la necesidad de una intervención. La desaparición del niño de Chicago y la sucesiva aparición en Utah habían sido caracterizadas como potencial asesinato con Judson, portado como una participante voluntaria o un acompañante desesperado. El problema, explicó Rebecca Torres, el abogado de familia Judson, había finalmente convencido de tomar su llamada, es que no tienes una relación legal con el niño. Incluso si tus intenciones son puras, la preocupación primaria de la corte será devolver a Noah a su familia legal. ¿Pero qué si su familia legal no tiene sus mejores intereses en el corazón?, preguntó Judson acelerando su cocina mientras Noah se sentaba en la mesa haciendo trabajo de casa, pero claramente escuchando cada palabra. Eso es algo que debes probar, respondió Torres. Y probar desesperación contra un miembro de la familia con recursos suficientes. Y sin historia criminal es extremadamente difícil. Después de que se levantó, Judson se sentó a través de Noah en la mesa de la cocina, tratando de encontrar palabras que pudieran proporcionar confort en una situación imposible. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó Noah calmamente. No lo sé, admitió Judson. Pero te prometo esto, no me voy a renunciar. Lo que sea lo que tome, voy a luchar por ti.
Noah gritó, pero Judson podía ver el miedo en sus ojos, la terrible familiaridad de la abandonación. Se sentaba sobre él como un escudo. La próxima mañana trajo a Marcus Whitmore a su puerta, acompañado por un diputado de la policía y armado con el peso completo de la autoridad legal. Se veía perfectamente razonable en su vestido caro y sonrisa de práctica, la imagen de un miembro de la familia preocupado haciendo su deber cívico. «Espero que hayas tenido tiempo para considerar tu posición, señor Tate», dijo Marcus cuando Judson lo invitó desesperadamente adentro. «Me odiaría que esto fuera más complicado». Noah apareció en la puerta de la cocina, su cara oscura pero determinada. Se vestía en su mejor vestido de clothier y en los pantalones que Judson había comprado para sus viajes a Townend. Se llevaba con una dignidad que hizo que el corazón de Judson quiera con orgullo. «Hola, Noah», dijo Marcus, su voz modulada para proyectar calma y preocupación de la familia. «Soy Marcus Whitmore, tu abuelo de tu madre. He venido a llevarte a casa». «Este es mi hogar, Noah», respondió calientemente. El sonriso de Marcus flotó un poco. «Entiendo que has crecido atascado con el señor Tate. Pero la familia es la familia, Noah. La familia Whitmore tiene recursos y conexiones que te pueden ofrecer oportunidades que el señor Tate simplemente no puede combinar. Escuelas privadas, los mejores colegios, un fondo de confianza que garantizará tu seguridad para la vida». «No me importa el dinero», dijo Noah. «Lo dices ahora, pero eres joven. No entiendes qué significan estas cosas para tu futuro». El tono de Marcus quedó caliente, pero Judson podía escuchar el acero por debajo. «Además, hay obligaciones legales involucradas. El estado que tu madre te dejó requiere un buen manejo». Eso fue cuando las piezas se colocaron en lugar para Judson. Esto no era sobre la preocupación de la familia o el bienestar de Noah. Esto era sobre dinero, millones de dólares en fondos de confianza y heredidad, que Marcus Whitmore quería controlar. «¿Cómo exactamente estás relacionado con la madre de Noah?», preguntó Judson. Marcus volvió su atención a Judson con una reluctancia obvia. «Catherine y yo éramos secundarios. Nuestros abuelos eran hermanos. Es una relación bastante distinta para justificar la guardia de emergencia», observó Judson. «Soy el más cercano relativo viviente», respondió Marcus ligeramente. «Y a pesar de ciertas personas, tengo el estando legal y los recursos financieros para proporcionar el cuidado adecuado para Noah». El diputado del sheriff, quien estaba parado silenciosamente cerca de la puerta, finalmente habló. «Señor Tate, lo siento, pero tengo que enforzar este orden de guardia. El chico necesita venir con el señor Whitmore». Judson sintió que todo se iba flotando, el futuro que había comenzado a imaginar, la familia que había aprendido a amar, el sentido de propósito que Noah había restaurado a su vida. Pero mientras miraba al rostro asustador del chico, sabía que no podía simplemente surrender, sin entender lo que realmente estaban tratando. Noah dijo calmamente: «Vámonos a recoger tus cosas, tome lo que quieras conmigo». Mientras Noah desaparecía por la salida hacia su habitación, Judson volvió su atención a Marcus. «Me gustaría saber más sobre este estado que estás tan preocupado de gestionar. Como guardián temporal de Noah, tendrás control significativo sobre sus asuntos financieros, ¿verdad?». El sonrisa de Marcus se volvió más genuino, aunque no más cálido. «La familia Whitmore ha estado gestionando asetos substanciales por generaciones. Señor Tate, Noah será en buenas manos y beneficiarás de gestionar esos asetos. Fichas de entidades, comisiones de inversión, ese tipo de cosas. Los arrancamientos financieros de la familia no son tu preocupación», respondió Marcus, pero Judson podía ver que le había dado un nervio. Fue entonces que Noah reapareció cargando su asiento y el carril de madera que Judson había cargado para él. Pero en lugar de la despedida resignación que Judson había esperado, había algo casi triunfal en la expresión del chico. «Estoy listo», anunció Noah, pero salió directamente a Judson y llevó una pieza de papel folgada. «Pero primero quiero que el señor Tate tenga esto. Es importante». Judson desfolgó el papel y sintió su respiración.
Fue una carta escrita en una caridadosa escritura adulta de 2 semanas antes de que su padre lo abandonara. Mi querido Noah, empezó la carta. Si estás leyendo esto, entonces, te he faltado de la manera peor posible, y le pido que algún día me perdones. No soy fuerte suficiente para protegerte de las personas que quieran usarte por dinero de tu madre, pero quizás alguien más lo será. Tu madre siempre creyó que la familia no era sobre sangre, sino sobre amor. Ella creyó que las personas que realmente te importan se probarán a través de sus acciones, no de sus acusaciones. Tengo documentos cerrados que ayudarán a cualquiera que te ama a luchar por ti. Confía en tu corazón, hijo. Confía en las personas que te ven por quien eres, no en lo que vales. Todo, mi amor, papá. Atachados a la carta fueron documentos adicionales que Noah había escondido en sus libros legales de Sacher, que pintaron una imagen muy diferente de los motivos y caracteres de Marcus Whitmore. Había registros de juicio de Chicago, mostrando que Marcus había estado desafiando la validez de la voluntad de Catherine durante los últimos 3 años, afirmando que había sido mentalmente incompetente cuando había excluido a la familia Whitmore de su herencia. Había reportes de investigadores privados documentando las luchas de David Mitchell con el alcoholismo y la depresión, claramente, para apoyar un caso para eliminar a Noah de su cuidado de su padre. Y lo peor de todo, había registros financieros mostrando que Marcus había estado borrando fuertemente contra sus propios asuntos, aparentemente en anticipación de ganar control sobre el fondo de confianza de Noah. Esto es una lección muy interesante. Judson dijo calmamente agarrando los documentos para que Marcus los pudiera ver. Parece que has estado planeando ganar control de la herencia de Noah por un tiempo. La confianza de Marcus se rompió un poco. Esos documentos son propiedad privada. Estaban dados a mí por el padre de Noah, respondió Judson. Un hombre que aparentemente era más consciente de tus intenciones que lo pensabas. El jefe de la policía pasaba adelante su propia expresión ahora estragada. Señor Whitmore, ¿hay algo que debería saber sobre esta situación? Esto es un asunto de familia privado, dijo Marcus rápidamente. Estos documentos son tomados de contexto. Pero Noah se movió a quedarse a su lado con Judson, su voz joven clara y determinada. Oficial, no quiero ir con este hombre. Mi padre me informó de gente que intentaría usarme para dinero. Quiero quedarme con el señor Tate. El jefe miró entre los adultos claramente fuera de su profundidad en lo que había su dente. Se convirtió en una situación mucho más complicada. Creo que tal vez debemos resolver esto con un juzgado, dijo finalmente. La mascarilla de Marcus Whitmore de la preocupación de la familia había salido completamente revelando el oportunista calculador debajo. No puedes luchar con esto, Tate. Tengo recursos que no puedes imaginar. Te cubriré en tarifas legales y procedimientos de juicio. Tal vez, respondió Judson de manera equilibrada, pero ahora sé de lo que realmente estamos luchando y Noah también. Como Marcus estorbó prometiendo acción legal y haciendo amenazas. Judson bajó al nivel de Noah y miró a esos ojos valientes y confiantes. Eso fue muy inteligente guardando esas tarifas escondidas, dijo. Papá me dijo que solo las mostrara a alguien que realmente se importaba conmigo, respondió Noah. Alguien que lucharía por mí incluso cuando era difícil. Judson empujó al chico en un abrazo fierce, sintiendo el peso sólido de él, la confianza que representaba el futuro, que ambos estaban dispuestos a luchar por. Entonces vamos a prepararnos para la lucha de nuestras vidas, dijo. El trámite de custodia fue planeado para el 20 de diciembre en la Corte Distrital en Cedar Bluff, un lugar de compromiso que ambos lados querían, pero ambos habían aceptado. Para Judson, significaba enfrentarse a la batalla en un campo familiar, con el apoyo de su comunidad. Para Marcus Whitmore, significaba luchar con un juez de pequeña ciudad, que podría ser menos impresionado por los abogados de Chicago, y la pedagogía de la familia que un tribunal de gran ciudad sería. En las 3 semanas que se llevó a cabo el trámite, Judson se preparó con la misma intensidad que había llevado a las misiones de ejército.
Rebecca Torres. El abogado de la familia que había contratado estaba cauteloso y optimista sobre sus oportunidades, especialmente debido a los documentos que había proporcionado. Pero también estaba realista sobre los desafíos que enfrentaron. La buena noticia es que estos juegos establecen un patrón claro de las motivaciones financieras de Marcus Whitmore. Lo explicó durante una de... La mala noticia es que aún sigue siendo el relativo de sangre más cercano de Noah, y los tribunales de la familia están reluctantes a poner a los niños con no relativos a menos de que haya evidencia clara de malestar. ¿Qué constituye evidencia clara?, preguntó Judson. Acción criminal, abuso de sustancias, negligencia o abuso documentado. El oportunismo financiero es preocupante, pero no se descualifica automáticamente. Necesitarían más que las motivaciones dubiosas de Marcus para ganar la custodia. Necesitarían demostrar que los mejores intereses de Noah estaban con Judson a pesar de la falta de ninguna relación de sangre entre ellos. Eso significaba construir un caso que iba más allá de las technicalidades legales, al corazón de lo que realmente significaba la familia. Torres había firmado una moción para que Judson fuera apuntado como patrón de Noah ad litem, arguyendo que los deseos deberían tener un peso significativo en la determinación de la custodia. También habían solicitado un estudio en casa que permitiría a la justicia evaluar ambas situaciones vivas. Mientras tanto, la comunidad de Cedar Bluff estaba reivindicando alrededor de Judson y Noah en formas que los sorprendieron ambos. La palabra había separado sobre su situación y la respuesta había sido desagradable. Pete Hannigan, el vecino de Judson, había tomado la responsabilidad de organizar testigos de carácter y apoyo para la audición de la custodia. «Ese chico te pertenece», declaró Pete, durante una de sus visitas a la rancha. «Cualquiera con ojos puede ver eso. Él está viviendo aquí y has vuelto a la vida desde que llegó. Eso tiene que significar algo». El doctor Sara Martínez había aceptado testificar sobre la salud física y emocional de Noah, documentando el increíble mejoramiento en su condición desde que llegó a la rancha. Margaret Hastings, el principal de la escuela, había entrevistado a Noah como parte de un asesoramiento educativo, y testificaría sobre su inteligencia, estabilidad y clara preferencia para permanecer con Judson. Incluso Bob Miller, de la tienda de alimentos, había voluntariado para hablar a favor de Judson a pesar de su relación limitada. «Tal vez no te conocía bien antes», dijo Judson, «pero puedo ver qué tipo de hombre eres por cómo te has cuidado por ese chico». La evidencia más poderosa en su favor vino de Noah mismo. A la sugerencia de Torres, habían arreglado que el chico fuera entrevistado por un psicólogo de niños asesorado, el Dr. Ellen Reeves, quien asesoraría su estado emocional y sus preferencias con respecto a la custodia. El Dr. Reeves pasó 2 horas con Noah, y su reporte fue unequivocal en sus conclusiones. El chico no mostró señales de trauma o coerción con respecto a su relación con Judson. En lugar de ello, demostró una atracción fuerte y saludable, y una preferencia claramente articulada por permanecer en la cuidad de Judson. Lo más importante, cuando le preguntaron sobre sus sentimientos con respecto a Marcus Whitmore, Noah expresó miedo y desconfianza que parecieron originar de preocupación genuina en lugar de manipulación. Las respuestas del niño son consistentes con alguien que ha encontrado estabilidad y seguridad después de un periodo de gran desesperación. El Dr. Reeves escribió en su reporte que su atracción emocional a el Sr. Tate parece genuina y beneficiosa a su desarrollo psicológico. Pero Marcus Whitmore no estaba sentado en silencio durante este periodo. Había contratado a un equipo de abogados de Chicago y estaba construyendo su propio caso con los recursos que una gran cantidad de riqueza podría ofrecer. Los investigadores privados habían estado investigando Judson buscando cualquier cosa que pudiera ser usada para preguntar sobre su salud como un guardián. Encontraron que el recuerdo militar de Little Judson fue exemplar. Sus finanzas estaban estables y modestas, y su reputación en la comunidad estaba sólida. Incapaz de atacar directamente a Judson, el equipo legal de Marcus se enfocó en lugar en las irregularidades de la posición de Noah
y los potenciales peligros de permitir a un niño permanecer con un extraño que no tenía autoridad legal para tomar decisiones sobre su bienestar. ¿Qué sucede si el chico se vuelve seriamente enfermo? El abogado principal de Marcus seguramente arguiría: ¿qué pasa con las decisiones educativas, emergencias médicas, consentimiento parental para las actividades? El señor Tate ha estado jugando con el niño de alguien más, pero no tiene derecho legal a tomar las decisiones que los verdaderos guardianes deben tomar. Fue un argumento compelente, y uno que mantuvo a Judson despertado por la noche. Había estado tomando decisiones sobre el bienestar de Noah por meses de cuidados médicos, educación, actividades diarias, sin ninguna autoridad legal para hacerlo. En muchas maneras, Marcus estaba bien. Judson había estado actuando como padre sin ninguna de las protecciones o responsabilidades que la pared contaba. 3 días antes de la asamblea, Marcus hizo un último intento de evitar una batalla jurídica. Apareció sola en la aldea esta vez, sin abogados o diputados de la jurisdicción, proyectando una imagen de preocupación de la familia. Señor Tate, dijo Judson cuando lo invitaron a adentro, creo que hemos entrado en el camino equivocado. Me gustaría proponer un compromiso. Noah estaba en la escuela. Judson finalmente logró enrolarlo en Cedar Bluff Elementary, a través de una combinación de la advocacia de Dr. Martínez y la flexibilidad de la escuela con respecto a circunstancias. La absencia de los chicos significaba que podían hablar libremente, pero también significaba que Judson estaba operando sin su advocado más fuerte. ¿Qué tipo de compromiso, Judson?, preguntó abiertamente. Marcus se asentó en la silla de cocina con la facilidad practicada de un hombre acostumbrado a negociar. Entiendo que has crecido en Noah y en ti. Eso es admirable realmente. Pero la realidad es que voy a ganar este caso de custodia. Tengo mejores abogados, más recursos y una relación de sangre legítima con el chico. Si eres tan confiado, ¿por qué estás aquí? Porque no soy irrazonable, respondió Marcus ligeramente. Noah parece feliz aquí, y puedo ver que te importa de él. ¿Qué si pudiéramos arreglar algo que funcione para todos? Judson no dijo nada, esperando la oferta que sabía que iba a venir. Estoy preparado para permitir a Noah que continúe viviendo con ti, continuó Marcus como su guardián legal con total autoridad para tomar decisiones sobre su bienestar. Recibirías una estipulación para cubrir sus gastos, además de fondos adicionales para la educación, la salud, lo que él necesite. En cambio, yo mantendría el control de su herencia financiera como abogado. El chico tendría acceso a los fondos cuando alcanzara la mayoría, por supuesto, pero hasta entonces la gestión de sus asuntos permanecería con la familia. Fue una oferta inteligente, una que abordó muchas de las preocupaciones de Judson, mientras protegía el acceso de Marcus a los mismos recursos que estaba buscando controlar. Noah permanecería a salvo y cuidado mientras Marcus tuviera 8 años para beneficiarse de gestionar millones de dólares en fondos de confianza. Y si me refiero, la máscara de la razonabilidad se rompió un poco. Entonces perseguiré toda la custodia y asegurarme de que nunca veas a Noah de nuevo. También aseguraré que cualquiera que ayudara y abandone lo que aporta a las caras de asesinato, la amenaza era clara. Y Judson podía ver que Marcus había hecho su trabajo en casa sobre las potenciales vulnerabilidades legales de todos los que ayudaron a Noah a permanecer en Utah. Necesito tiempo para pensar sobre ello, dijo Judson finalmente. Por supuesto, pero no toma demasiado tiempo. Mi oferta se termina cuando caminamos a ese cuarto. Después de que Marcus se fue, Judson se encontró acelerando la raza como un animal cagado cargando opciones imposibles. La parte pragmática de su mente reconoció que la oferta de Marcus podría ser el mejor resultado que pudieran esperar. Noah quedaría a salvo y amado, mientras que Judson tendría la autoridad legal para protegerlo de futuros desafíos. Pero la parte más profunda de su corazón se acercó a la idea de hacer cualquier negocio con un hombre cuyas motivaciones eran tan transparentemente selfistas. ¿Cómo podría enseñar a Noah sobre la integridad y levantarse para lo que es cierto,
se comprometió con alguien que vio al niño como nada más que un camino a la riqueza. Cuando Noah regresó de la escuela esa tarde hablando sobre un proyecto de ciencia y un nuevo amigo que había hecho Judson, sintió su resolución cristalizarse. Este niño brillante, resiliente, lleno de potencial, merece mejor que ser tratado como un chip de negociación en los esquemas financieros de Marcus Whitmore. Noah dijo cuando se sentaron a comer, necesitábamos hablar sobre la audición. La cara del niño se volvió serio, pero gritó, ¿estás asustado? Asustado, Judson. Admitió, pero no de perder el caso. Tengo miedo de no luchar lo suficientemente duro para ti. ¿Qué quieres decir, Judson? Tomó un respiro profundo y contó a Noah sobre la oferta de Marcus, explicando los términos y las implicaciones. El niño escuchó el tipo de atención enfocada que le recordaba a Judson, así que podría quedarme aquí, pero él controlaría mi mother's money. Noah preguntó cuando Judson terminó. Eso es. Noah quedó silencioso por un largo momento, girando su carril de madera en sus manos, como suele hacer cuando piensa profundamente en algo. Mi madre siempre dijo que el dinero no podía comprar las cosas que realmente importaban, dijo finalmente. Dijo que podía comprar el confort y la seguridad, pero no el amor o la felicidad o la familia. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Creo que debemos luchar, dijo Noah simplemente. No por el dinero, sino por el principio. Si lo dejamos ganar porque es rico y poderoso. ¿Qué me enseña eso de levantarse por lo que es cierto? Judson sintió un surgimiento de orgullo que casi lo preocupó. Este chico de 10 años tenía más coraje moral que muchos adultos que había conocido. Podría significar que perdamos todo, dijo. Si el tribunal nos rechaza, Marcus, no hará esa oferta de nuevo. Pero al menos lo perderemos luchando por lo que creemos. La próxima mañana Judson llamó a Rebecca Torres y le dijo que rechazara la oferta de Marcus. No habría ningún compromiso, ningún acuerdo negociado que intercambiara la autonomía de Noah por la conveniencia legal de Judson. Los 2 últimos días antes de que el escenario pasara en una mezcla de preparación y energía nerviosa, los miembros de la comunidad se detuvieron por la rancha para ofrecer apoyo y alivio. Un reportero de la revista local entrevistó a Judson y a Noah sobre su historia, resultando en un artículo que portaba su lucha en términos simpáticos. Lo más importante, una petición firmada por casi 200 residentes de Cedar Bluff, fue entregada al courthouse, solicitando que el juzgado considerara el apoyo de la comunidad para la posición de Noah. La petición incluyó testimonios de profesores, tiendas vecinos y miembros de la iglesia, todos atestando a los cambios positivos que habían observado en ambos Noah y Judson desde que se convirtieron en una familia. En la noche antes del escenario, mientras se sentaban en el fuego con uno de los viejos libros de Tommy abiertos entre ellos, Noah miró a Judson con esos ojos sagrados y confiables. Lo que suceda mañana, dijo, quiero que sepas que estos meses con ti han sido los más felices de mi vida. Judson sentía lágrimas en los ojos de Tommy mientras le apuntaba a la chica cerca. Yo también, hijo. Yo también. La batalla para su familia estaba a punto de comenzar, y sin importar el resultado se enfrentarían juntos con coraje e integridad y el amistad inescapable de amor que había crecido entre ellos en la sombra de Cedar Mesa. El courthouse en Cedar Bluff nunca había visto nada parecido al escenario. A las 8 de la mañana, una hora antes de que se iniciara la pequeña galería, estaba llena de miembros de la comunidad que habían venido a mostrar su apoyo para Judson y Noah. La juzgada Patricia Morrison, una mujer en sus 60 años que había presidido en este distrito durante más de 2 décadas, investigó a la gente con una mezcla de curiosidad y preocupación. Judson se sentó en la mesa de los plántanos con Rebecca Torres. Sus manos se folgaron con cuidado en su espalda, para evitar que se vean sus temblores. Además de él, Noah se vestía en sus mejores ropas, agachando el perro de madera que había sido su compañero constante. El rostro del chico era oscuro pero determinado,
y se sentó con el tipo de composición dignificada que hizo que el corazón de Judson quejara con orgullo. A través de la isla, Marcus Whitmore comandó la atención con su equipo de 3 abogados de Chicago, sus vestidos caros, y la confianza polizada, un claro contraste con la presentación más modesta de Torres. Marcus mismo miró cada pulgada al emprendedor sucesivo, proyectando una imagen de estabilidad y recursos que Judson sabía que sería conveniente para cualquier juzgado preocupado sobre el bienestar material de un niño. El juzgado Morrison llamó a la corte a la orden y comenzó con una breve explicación de los procedimientos. Esto es un asesoramiento para determinar el mejor posicionamiento para Noah Mitchell, un niño menor, cuyo padre lo abandonó aproximadamente 4 meses atrás. El asesorado Marcus Whitmore afirma los derechos de guardia como el más cercano relativo de sangre del niño. El respondiente Judson Tate busca mantener la custodia como el guardián de facto del niño y ha firmado para la adopción formal. Ella convirtió su atención en el abogado principal de Marcus, una mujer con carácter claro llamada Catherine Hartwell, quien comandó la corte con autoridad practicada. Su Honor Hartwell comenzó. Este caso es fundamentalmente sobre volver a un niño perdido a su familia justa. Noah Mitchell es el abogado de una inmensa estatua dejada por su madre Catherine Whitmore Mitchell. Cuando su padre lo abandonó, la responsabilidad por su cuidado naturalmente cae a su sangre específicamente relativa a mi cliente Marcus Whitmore, quien es el segundo abogado de Noah y el miembro de la familia más cercano. Hartwell pintó una foto de Marcus como un relativo preocupado que había gastado considerables recursos buscando a Noah después de su desaparición. Ella enfatizó la estabilidad financiera, su habilidad para ofrecer oportunidades educativas que Judson no podía combinar, y su preocupación legítima sobre la herencia de Noah, siendo bien gestionada. Mientras no preguntemos buenas intenciones del señor Tate Hartwell, continuó. El hecho permanece que no tiene una relación legal con este niño. Él es, en los ojos de la ley, un extraño que ha estado tomando decisiones sobre el bienestar de Noah, sin ninguna autoridad para hacerlo. Las conexiones de la familia sanguínea existen por buenas razones, señor Tate. Les ofrecen claridad legal, seguridad financiera y el tipo de estabilidad generacional que ningún arreglo informal puede combinar. Cuando Torres se levantó para su declaración abierta, el contraste en la presentación fue inmediatamente evidente. Donde Hartwell había sido polizado y comandante Torres, fue cálido y conversacional, hablando directamente con el señor Morrison, como si estuvieran teniendo una discusión en lugar de hacer un procedimiento formal. Señor Tate, este caso es de hecho sobre la familia, pero no el tipo que aparece en los gráficos de genealogía. Es sobre la familia que Noah Mitchell escogió cuando le tocó la puerta de Judson Tate y pidió asistencia. Es sobre el hombre que abrió esa puerta y dijo, «Puedes quedarte para siempre». Torres gestionó hacia la galería agitada. Las personas en este jardín hoy representan a la familia real de Noah, la comunidad que lo ha abrazado, los vecinos que lo han visto triunfar, los maestros que lo han visto florecer bajo el cuidado de Mr. Tate. Las relaciones de sangre son importantes. Su honor, pero no crean automáticamente el amor, la estabilidad y el compromiso que este niño necesita. Ella describió la evidencia que presentarían el dramático mejoramiento de Noah en salud y estabilidad emocional desde que vivió con Judson, el apoyo de la comunidad para su ubicación, y lo más importante, los deseos claramente expresados sobre su futuro. Vamos a mostrar que el interés de Marcus Whitmore en Noah no proviene de la afección familiar, sino de la oportunidad financiera. Vamos a demostrar que el mejor interés de Noah es el de la salud emocional, educativa y física, mejor servido por permanecer con el hombre que ya ha demostrado su compromiso a través de meses de cariño amable. El primer testigo llamado fue el Dr. Sarah Martínez, quien testificó sobre la condición de Noah cuando llegó a la aldea y su remarcable mejoramiento en los meses siguientes. El niño que examiné en septiembre estaba malnacido, deshidratado y mostrando señales claras de trauma emocional, dijo ella.
El niño que veo hoy es saludable, confiable y emocionalmente estable. La transformación ha sido remarcable. En la examinación crucial, Hartwell intentó sugerir que el mejoramiento de Noah fue simplemente el resultado de tener comida adecuada y alquiler condiciones que cualquier responsable guardián podría ofrecer. Doctora le preguntó, ¿no es verdad que cualquier medio ambiente estable podría producir mejoras similares en la condición de Noah? No necesariamente, Martínez respondió firmemente. La salud física es una cosa, pero la cura emocional requiere más que solo cuidado adecuado. Necesita amor genuino y compromiso. Noah lo encontró con el señor Margaret Hastings. El principal de la escuela testificó a continuación sobre la actividad académica de Noah y el ajustamiento social desde que se enroló en la escuela de Cedar Bluff. Noah es un niño excepcionalmente brillante, que se ha integrado hermosamente en nuestra comunidad, dijo ella. Sus maestros lo describen como curioso, respetuoso y deseado de aprender. Lo más importante, habla sobre el señor Tate, con obvio amor y gratitud. La estabilidad de esa relación ha sido crucial a su éxito. Pete Hannigan habló sobre observar las interacciones diarias entre Judson y Noah, describiendo escenas de amor genuino y respeto mutuo que habían desarrollado durante meses de trabajo compartido y compañismiento silencioso. He observado a Judson Tate convertirse en un padre de nuevo, dijo el viejo abogado simplemente. Y he observado a ese niño florecer como una flor en buena tierra. Eso no es algo que puedes falsificar o comprar, pero fue el doctor Ellen Reeves, el psicólogo infantil, cuyo testimonio proporcionó la evidencia más compelling para Noah's asentamiento con Judson. En mi opinión profesional, dijo ella, Noah ha formado un ataque seguro con el señor Tate, que es consistente con un pariente saludable, una relación infantil. Cuando le preguntaron sobre sus preferencias para futuro asentamiento, Noah fue unequivocal en su deseo de permanecer con el señor Tate. Más significativamente, cuando discutía con el señor Whitmore, Noah expresó miedo genuino y desconfianza. ¿Miedo de qué?, preguntó Torres. Miedo de ser valorado solo por su herencia en vez de por sí mismo como persona. Noah es remarcablemente perceptible para su edad y claramente entiende la diferencia entre alguien que le importa y alguien que le importa lo que representa financieramente. La sesión de mañana se concluyó con este testimonio poderoso, y el señor Morrison llamó a una recesión para almorzar. Cuando la sala de juicio se vació, Judson se sintió cauteloso y optimista sobre sus oportunidades. El apoyo de la comunidad fue evidente, el testimonio profesional fue fuerte, y Noah mismo se hacía con dignidad remarcable durante la mañana. Pero también sabía que el equipo de Marcus Whitmore presentaría su propio caso compelente en la mañana, y la decisión final quedaría con un juzgado que tuvo que equilibrar consideraciones emocionales contra precedentes legales y preocupaciones prácticas. La lucha por el futuro de Noah estaba muy lejos de terminar, pero mientras caminaban a comer, rodeados de miembros de la comunidad apoyadoras, Judson sintió algo que no había experimentado en años, la fuerza que viene de saber que no estás luchando solo. La sesión de mañana comenzó con Marcus Whitmore tomando el puesto en su propia defensa. Se presentó como la imagen de un responsable liderazgo de la familia, sucesivo en el negocio financieramente estable y genuinamente preocupado sobre el bienestar de sus jóvenes vecinos. He estado buscando a Noah desde que su padre desapareció, testificó Marcus, su voz cargando solo la nota correcta de preocupación de la familia. La familia Whitmore puede haber tenido nuestras diferencias con Catherine cuando estaba viva, pero Noah es nuestro sangre y nos cuidamos de nuestros propios. A través de una examinación directa de Catherine Hartwell, Marcus pintó una imagen compelling de las oportunidades que podría ofrecer escuelas privadas, ingresos de colegio, viajes y exposición a experiencias culturales que abrandarían los horizontes de Noah, mucho más allá de lo que un rancho remoto en Utah podría ofrecer. Entiendo que Noah se ha crecido atascado al señor Tate, continuó Marcus, y respeto el cuidado que ha sido ofrecido. Pero Noah,
merece más que solo el cuidado adecuado. Él merece las ventajas de que la herencia de su madre fue para ofrecer la mejor educación, las mejores oportunidades, la seguridad que viene de ser parte de una familia con recursos y conexiones. Cuando Torres se levantó para la examinación directa, ella se acercó a Marcus, con la preciosa precisión de un cirujano, haciendo una incisión crítica. Señor Whitmore, ¿cuándo exactamente empezaste a buscar a Noah, inmediatamente después de que aprendimos de su desaparición? ¿Y cuándo fue eso? Marcus hesitó por un momento. A finales de septiembre. Pero Noah, su padre, lo abandonó a principios de septiembre. ¿Por qué la de ley estas cosas toman tiempo para investigar correctamente? Torres se movió a la mesa de evidencia y recopiló un documento. Según los recordes de la corte, usted firmó una moción desafiando a su cocino Catherine's Will en Augusta, un mes completo antes de que Noah desapareciera. ¿Eso es correcto? La composición de Marcus flotó un poco. Es una cuestión legal. ¿Es así usted? Ha estado tratando de ganar el control de la estatua de Catherine durante 3 años, ¿verdad? Y ganar la guardia de Noah te daría acceso a los fondos de confianza que lo apoyan. Receto la implicación. No es una implicación, señor Whitmore. Es una pregunta directa. ¿Sería ganar la guardia de Noah te daría control financiero sobre su herencia? El abogado de Marcus se rechazó, pero el juzgado Morrison se rechazó instruyendo al testigo a responder. Como abogado tendría ciertas responsabilidades fiduciarias, admitió Marcus. ¿Y las tarifas de abogado? Tarifas de gestión de inversión. Ganaría financieramente el gestión de los fondos de Noah. La compensación de abogados está permitida por la ley. Torres presentó los documentos en los que el padre de Noah preservó los recordes financieros mostrando las deudas montadas de Marcus, las tarifas legales de sus desafíos a la voluntad de Catherine. Y lo más dañino de todo, comunicaciones con investigadores privados discutiendo estrategias para obtener la custodia de Noah. En este email, a su abogado Torres le dijo: usted dice, si podemos establecer la guardia tendremos 8 años para estabilizar nuestra posición financiera, antes de que el chico llegue a la mayoría. Eso suena como preocupación de la familia para usted, señor Whitmore. El juicio estaba silenciado mientras Marcus luchaba por explicar la lengua que claramente reveló sus motivaciones. Su cuidado facada de responsabilidad se estiraba bajo el peso de sus propias palabras documentadas. Pero el momento más poderoso llegó cuando Noah mismo se levantó. El juzgado Morrison había arreglado para que testificara en sus cámaras con solo los abogados y el reportero de juicio presentes para minimizar el factor de intimidación. Sin embargo, Noah había solicitado específicamente testificar en la corte abierta. Quiero que todos escuchen lo que tengo que decir, dijo Torres durante su preparación. Quiero que entiendan por qué elegí a Judson. Cuando Noah se sentó en la silla de testigos ajustando el micrófono para que su voz joven pudiera ser escuchada claramente, el juicio se quedó completamente silenciado. Incluso los abogados de Marcus parecían reconocer que este era el momento que probablemente determinaría el resultado del caso. Torres lo acercó lentamente. Noah, ¿puedes decirle a la corte cómo viniste a vivir con el señor Tate? En una voz clara y firme, Noah recitó la historia de su abandono de su padre, sus días caminando por un país desconocido y su llegada a la planta de Judson. Pero más importante, él describió lo que había sucedido desde entonces, la creación gradual de la confianza, el trabajo compartido y las conversaciones silenciosas, el sentimiento de pertenencia que nunca había experimentado antes. Judson no tuvo que acudirme, dijo Noah. Él podría haber llamado a las autoridades o me hubieran enviado. Pero él escogió mantenerme incluso si yo era un extraño y él no sabía nada de mí. Eso es lo que la familia realmente significa, acusar de amar a alguien y permanecer con ellos incluso cuando es difícil. Cuando le preguntaron sobre sus sentimientos con respecto a Marcus Whitmore, la respuesta de Noah fue mediada pero firme. Sé que es relacionado con mi madre, pero no lo conozco. Nunca intentó contactarnos cuando mi madre estaba viva y solo empezó a buscarme después de saber sobre la herencia.
Eso no me parece como una familia. El abogado de Marcus intentó mover la testimonio de Noah durante la examinación crucial, sugiriendo que había sido entrenado o influenciado por Judson para rechazar a su familia de sangre. Noah dijo: Hartwell, ¿no crees que la debes a la memoria de tu madre para dar a su familia una oportunidad? Mi madre siempre me dijo que la verdadera familia era de amor, no de sangre. Noah respondió: Ella dijo que las personas que realmente te importan lo probarán a través de sus acciones. Judson lo probó. El señor Whitmore no lo ha hecho. Pero el señor Whitmore puede ofrecerte oportunidades que el señor Tate simplemente no puede. ¿No quieres esas ventajas? Noah miró directamente a Marcus por primera vez durante las examinaciones. Su cara joven serio pero sin miedo. Quiero estar con alguien que me ve como más que un fondo de confianza con piernas, dijo quietamente. Quiero estar con alguien que me amaba antes de que sabía que tenía dinero. La sala de juicio se movía a esta respuesta remarcablemente matura de un 10 años, y el señor Morrison tuvo que ser silencioso. Cuando la testimonia se concluyó, ambos lados presentaron sus argumentos finales. Hartwell enfatizó el precedente legal, relaciones de sangre y consideraciones prácticas sobre el bienestar material de Noah. Torres habló de amor, comunidad y el principio fundamental de que los mejores intereses de un niño no siempre fueron servidos por estructuras tradicionales de la familia. Tu honor, concluyó Torres. Este caso al final se basa en una simple pregunta. ¿Qué tipo de familia necesita Noah Mitchell? Necesita una familia construida por amor en lugar de obligación legal por compromiso, en lugar de oportunidad financiera por cuidado genuino, en lugar de relación de sangre. Encontró esa familia cuando le tocó la puerta a Judson Tate. Y la ley debería reconocer lo que todos en este juicio pueden ver, que a veces las familias más importantes, como el juzgado Morrison, anunció que tomaría el tema bajo asesoramiento y rendiría su decisión en 24 horas, Judson sintió el peso de todo lo que estaba en el equilibrio. Un futuro de un niño, una relación que lo transformó en ambos, y la pregunta fundamental de qué hizo una familia legítima en los ojos de la ley y el amor. Noah tocó su mano cuando salieron del juzgado, y Judson lo apretó lentamente sabiendo que lo que mañana trajera, habían luchado con coraje y integridad por la bondad que se había creado entre ellos. El gabel que decidiría su destino caería en horas, pero el amor que les trajo a este momento ya estaba más allá de la jurisdicción de cualquier juzgado. La llamada vino a las 7 de la mañana, mientras Judson alimentaba a los perros, y Noah se preparaba para lo que podría ser su último día en Cedar Bluff Elementary. La voz de Rebecca Torres estaba firme, pero llevaba un bajo tono de emoción que hizo de Judson una carrera de corazón. El juzgado Morrison quiere a todos de vuelta en el juzgado a las 9 de la mañana, dijo ella. Está lista para rendir su decisión. El viaje a la ciudad parecía inminente y demasiado corto. Noah se sentó quietamente en el asiento de pasajeros, girando su perro de madera en sus manos, con el tipo de atención enfocada que había convertido en su manera de gestionar la ansiedad. Habían pasado la noche anterior hablando de todos los posibles resultados, preparándose para lo que el juzgado pudiera decidir. No importa lo que suceda, dijo Judson. Estos meses juntos han sido lo mejor de mi vida. Me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué es eso?, preguntó Noah. La habilidad de amar a alguien tanto que perderlos rompería mi corazón de nuevo. Pero, ¿sabes qué? Es valiente el riesgo. Ahora cuando se llevaron al parque de parques del juzgado Judson, sintió esa misma mezcla de terror y determinación, que lo llevó a través de sus misiones de ejército más difíciles. El resultado fue más allá de su control ahora, pero la lucha en sí había sido valiente todo lo que habían invertido en ella. El juzgado estaba aún más agotado de lo que había sido el día anterior. La palabra se había distribuido por todo Cedar Bluff sobre la importancia de los asentamientos, y parecía que la mitad de la ciudad había aparecido para escuchar la decisión del juzgado Morrison. Pete Hannigan estaba allí junto con el Dr. Martínez,
Margaret Hastings, Bob Miller y docentes de otros miembros de la comunidad que habían invertido en la historia de Noah. Marcus Whitmore se sentó con su equipo legal y se veía confiante pero tenso. Obviamente esperaba una victoria rápida basada en relación de sangre y recursos superiores, y la complejidad de los procedimientos, obviamente lo habían detenido. El juzgado Morrison entró al juzgado con el tipo de dignidad mediada que hablaba de la gravedad de la decisión. Mientras todos se sentaron para su entrada, Judson sintió que la pequeña mano de Noah se hundió en su cálida y confiante, a pesar de todo lo que estaba en el equilibrio. «Por favor, se sienten», dijo el juzgado Morrison, sentándose detrás de su mesa con una larga caja de documentos. «He tenido la oportunidad de revisar toda la testimonia y la evidencia presentada en este tema, y estoy preparado para render mi decisión con respecto a la custodia de Noah Mitchell». La sala de juicio se quedó silenciada a excepción del sonido de sus documentos, sonriendo cuando arregló sus notas. Este caso me ha requerido considerar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la familia, los mejores intereses de un niño, y la balanza adecuada entre el precedente legal y la compasión humana. Quiero empezar con el reconocimiento de que ambas partes en este procedimiento han presentado argumentos legítimos por la posición de Noah en su cuidado. Judson, el tono mediado del juzgado no dio ningún indicio de en qué camino estaba acercándose. El señor Whitmore ha establecido su relación de sangre con Noah y ha demostrado los recursos financieros para ofrecer ventajas materiales suficientes. Su preocupación por su joven vecino parece genuina, y su deseo de asegurarse de que la herencia de Noah sea bien gestionada tiene mérito. Marcus se acercó en su asiento interpretando claramente estos comentarios como favorables a su caso. Sin embargo, el juzgado Morrison continuó, y esa sola palabra llevó la pesadilla de todo lo que Judson había esperado. La obligación principal de este juzgado es determinar los mejores intereses de Noah, no simplemente seguir el camino de la resistencia menos legal. Se convirtió en la atención a los miembros de la comunidad, llenando. He sido profundamente impresionado por el testimonio de los maestros de Noah, su doctor, y los miembros de la comunidad de Cedar Bluff, que han observado su remarcable transformación durante los últimos 4 meses. La evidencia claramente establece que Noah ha triunfado en la atención de Mr. Tate, de maneras que van mucho más allá de la búsqueda de bienestar físico. El juzgado Morrison luego le adresó directamente a Noah. Su voz se convirtió en más cálida y más personal. «Noah, tu testimonio ayer fue tan valiente e insignable. Tu habilidad de articular tus propias necesidades y preferencias a pesar de tu edad joven ha sido crucial a la deliberación de este tribunal. Has demostrado una inmensa maturidad y sabiduría en la comprensión de la diferencia entre alguien que se importa por ti y alguien que se importa por lo que representas». Ella pausó consultando sus notas antes de continuar. La evidencia presentada por el abogado de Mr. Tate con respecto a los motivos financieros es muy preocupante. Mientras no pregunto a Mr. Tate el derecho legal de Whitmore a buscar guardia sus declaraciones documentadas sobre usar los fondos de confianza de Noah para estabilizar su posición financiera, levantan preocupaciones serias sobre sus motivos principales. El rostro de Marcus se había convertido en oscuro, y sus abogados estaban confiándose en gritos urgentes. «Lo más importante», dijo el abogado de Morrison, su voz cargando la total autoridad de su oficina, «he observado la aflicción genuina y el respeto mutuo entre Noah y Mr. Tate. Esta relación ha claramente proporcionado a Noah la estabilidad, seguridad y amor que cada niño merece. Las relaciones sanguíneas son importantes, pero no crean automáticamente las bondades emocionales que son esenciales a la salud de un niño». Ella miró directamente a Judson y a Noah, y por primera vez su demianor formal se abrió a algo que se acerca. «Por lo tanto, es la decisión de este tribunal que Noah Mitchell permanezca en la custodia de Judson Tate, quien es apuntado como su guardián legal. Además, le pido a Mr. Tate que le garantice la autoridad para perseguir procedimientos de adopción formal si decide hacerlo». El tribunal eruptó en alegrías y aplausos mientras los miembros de la comunidad que habían apoyado su causa
Celebraron la victoria. Noah se volvió a Judson con lágrimas flotando por su cara, y Judson lo llevó a un abrazo feroz, sintiendo años de tristeza y soledad finalmente, empezando a curarse. «Lo hicimos», dijo Noah contra su espalda. «Lo hicimos de verdad». No respondió Judson su propia voz gruesa con emoción. «Lo hiciste. Luchaste por nosotros cuando hubiera sido más fácil simplemente seguir con lo que los adultos decidieron». El juzgado Morrison se arrepintió de la orden y continuó con los detalles prácticos de su juicio. Marcus Whitmore no mantendría ningún derecho parental ni autoridad sobre el bienestar de Noah, aunque la herencia del chico sería gestionada por un abogado independiente hasta que alcanzara la edad de mayoría. Ningún intento para desafiar la orden judicial enfrentaría una barra legal alta, dado el resultado del juzgado de que los mejores intereses de Noah fueron claramente servidos por su asentamiento con Judson. Cuando dejaron el juzgado una hora más tarde, rodeados de amigos y vecinos, ofreciendo felicitaciones y apoyo, Judson sentía como si estuviera viendo el mundo con ojos nuevos. El mismo paisaje de mesa que había parecido tan desolado durante sus años de tristeza, ahora parecía lleno de posibilidad y esperanza. Esa noche, mientras se sentaban en la pared viendo el sol pintar el cielo en sombras de naranja y azul, Noah le preguntó la pregunta que había sido en ambos sus mentes. «¿Qué pasa ahora? ¿Ahora nos convertimos en una familia real?», respondió Judson. «Legalmente, oficialmente, permanentemente, si quieres eso». «He querido eso desde la primera noche que dormí en tu casa, Noah», dijo simplemente. Solo no esperaba que realmente pudiera suceder. 6 meses después, en un día caliente en junio, el juzgado Morrison realizó una última ceremonia legal en sus salas. Con Pete Hannigan y el Dr. Martínez como testigos, ella firmó los papeles que hizo de Noah Mitchell Tate, oficialmente y permanentemente hijo de Judson. Pero tal vez el momento más significativo vino esa noche, cuando Judson presentó a Noah con un regalo que representaba todo lo que su viaje juntos significaba. Fue un fotógrafo de familia nuevo, los dos de ellos, estando en la salida del rancho, rodeados por la gran belleza de Cedar Mesa. Pero además de ello, en un cuadro correspondiente, estaba el viejo fotógrafo quemado que había guardado por tantos años. Emma Tommy y su más joven Selva, sus cabellos todavía sonriendo a través del daño del fuego. «Son parte de nuestra familia también», Judson explicó mientras Noah estudiaba a ambos fotógrafos. «El amor no reemplaza el amor, hijo. Solo hace espacio para más». Esa noche, mientras Noah leía a la voz de uno de los libros que una vez pertenecían a Tommy Judson, reflexionaba sobre las misteriosas formas de que la curación podía llegar a un corazón rompido. Pensaba que su capacidad por el amor había muerto con su primera familia, pero este valiente, resiliente chico le había enseñado que el corazón humano era mucho más resiliente de lo que había imaginado. A veces la familia que necesitamos más de hecho, camina hacia nuestra puerta cuando menos esperamos. Y a veces, si somos aptos y valientes para abrir esa puerta, descubrimos que el amor tiene el poder de reconstruir lo que pensamos que se ha perdido para siempre.